no es como nosotros. Su misericordia es más grande que los cielos. No tiene medida. Si empezamos a mirar y a vivir la longitud de Dios, no tiene medida. Dice que su misericordia es más grande que los cielos. Por eso es el Dios del amor. No lo entendemos todavía, porque es mayor el amor que tiene Dios que lo que nosotros nos pensamos. Decía el cántico que más de una vez hemos hecho llorar al Señor, hermanos, porque el Señor tiene un corazón muy tierno. Cuando estaba siendo interrogado el Señor por Anás, que fue pasado a Caifás, el sumo sacerdote, dice que había un patio y Pedro estaba negando al Señor. Juro no haber conocido a Cristo. Jamás he estado con Cristo. Y cuando lo mira a Cristo, sin palabras ningunas, solamente con una mirada de amor, Pedro tiene que quebrantarse y llorar amargamente, porque ni siquiera le había llamado la atención a Pedro. Le podía haber dicho: traidor, ¿cómo es que no me conoces? O mirarlo con desprecio por el acto que había hecho. Pero sin embargo el Señor dice: y lo miró, y Pedro empezó a llorar. ¿Qué mirada tiene el Señor, hermanos? Es una mirada de amor, de misericordia. Dios es compasivo. Y Pedro empezó a llorar, diciendo: he negado a Cristo. Juro no haber conocido al Señor. El Señor no es como nosotros, hermanos. Dios es amor. Amén. Voy a predicar porque el Señor quiere que prediquemos. Pero sí es verdad que hemos tenido unos instantes, hermanos, aproximadamente 25 minutos de adoración. O sea que aquí se ha adorado al Señor. Y siempre se adora al Señor. Más o menos, pero siempre se adora. Pero hoy quiere el Señor que prediquemos, hermanos. Y de eso vamos a predicar. Vamos a predicar de que el Señor tiene un propósito con cada uno. Pero nosotros tenemos que dejar ese propósito que se haga. Os voy a decir algo: ese propósito a veces acarrea dolor y tristeza, No es como nosotros queríamos. Ya queríamos nosotros que el propósito de Dios fuera instantáneo, pero a veces no. El Señor tiene que trabajar sobre la persona y para encontrar el propósito, porque Dios con cada uno tiene un propósito. Yo sé el propósito que Dios tiene conmigo, y usted también tiene que averiguarlo, porque tiene usted al Espíritu Santo, el cual le guía toda la verdad, y Él tiene que darle luz, y usted tiene que encuadreñar, como dice la Biblia, encuadreñar la Escritura, porque en ella está la vida. Pero también a veces hay que decir: Espíritu Santo, habla, que yo te voy a escuchar. Y esto se consigue con mucha adoración, hermanos, porque al Señor dice: acercaros a mí, que yo me acercaré a vosotros. Y queremos instantáneamente llegar a las cosas si no hay comunión. Mirad, hermano, no hay nada más hermoso que buscar al Señor en oración. En la iglesia, por supuesto, pero le voy a decir una cosa: todo no se compone en la iglesia, Usted tiene que buscar al Señor en su cámara secreta, a solas. Verá usted qué bien lo va a pasar. Estará deseando estar con el Señor, porque la persona de Dios es una persona que adora. Aquí en el culto bien, pero fuera del culto también. Y tenemos que conseguirlo. Una iglesia bien hecha es una iglesia de adoración, porque el Señor tiene con cada uno un propósito.
Yo sé el propósito que tiene Dios con Mones. Y Él lo sabe. Pero tenemos que buscar cada uno nuestro propósito. ¿Qué quieres tú, Señor, de mí? ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver. En Hechos 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual dando la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien anuncia el camino de salvación. Esto le hacía muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó en el nombre de Jesús. Un aplauso a su palabra. Sabemos nosotros que Pablo pues recibió una visión orando al Señor, y vio una visión y vio a un macedonio grande que le decía: Pablo, ven aquí y nos predicas. Entonces Pablo vio que una puerta abierta se le había puesto y llamó a Silas y le dijo: Silas, nos vamos a predicar a Macedonia, porque he visto una visión, he visto un macedonio grande que decía: sálvanos, ven y nos predica la palabra en el nombre del Señor. Ellos fueron. Bueno, y el Señor lo había mandado. Pero ahora le acontece que, viendo una mujer que tenía espíritu de adivinación, pues Pablo, en el nombre de Jesús, era un espíritu malo, y Pablo la liberó. Claro, esta mujer adivinaba cosas y su amo pues hacía ganar grandes ganancias. Claro, viendo que ya no tenía ese poder esa niña, pues él los metió en la cárcel. Y dice, pues como sabéis el relato,
que le quitaron las ropas y le golpearon con vara bastante. Ahora lo metieron en la celda de más adentro y empezaron a encadenarlo, le pusieron cepos, pero ahora sufriendo porque habían sido golpeados en grande manera. Pero queridos hermanos, ahora le dice Pablo a Silas, cantamos, y dice que empezaron a cantar, y dice que hubo un terremoto tan grande que la cárcel empezó a abrirse las puertas, empezó a romperse las cadenas, y aquello fue conmovido. Claro, aquel carcelero, creyendo que se habían escapado todos de la cárcel, quiso matarte, pero le dijo Pablo, no te mates, que aquí estamos todos. Y qué curioso, queridos hermanos, que el mismo carcelero lo llevara a su casa y lo curara. ¿Qué propósito tenía el Señor con ellos? Pues bien decir, el propósito que tenía es que el carcelero se tenía que salvar. Y no había otra manera de salvarlo sino entrando en prisión. ¿Y qué ocurrió con aquella joven? Pues que fue liberada. Pero ¿por qué entonces cantaban? Si estaban siendo golpeados, se podían decir, vaya macedonio, vaya visión, Pablo, nos han golpeado, nos han quitado las ropas y han empezado a golpearnos, es una visión, estamos metidos en la cárcel de más adentro. Pero ellos no reprocharon eso, sino que dijeron, cantemos a Cristo que vive por los siglos de los siglos, y hemos sido golpeados por aquel que nos ha llamado. Y dice que había un fuego tan grande que empezaron a cantar. Cuando Dios te use para algún propósito, no te preocupes, que los ríos de agua de vida, el gozo, estará en el interior de tu corazón, y Cristo estará en tu parte. Te acompañará el mismo Dios. Pero era un propósito. Pero entonces aquel propósito tuvo que ser herido Pablo y Silas. Pues sí, pero tan contentos estaban que aun siendo golpeados cantaban. Es que había un fuego, el fuego del Espíritu Santo, que no se puede apagar con golpes, ni con golpes de vara, ni con estas aficiones que hay, ni con pruebas, ni con tribulaciones, porque habrá pruebas y tribulaciones, llanto y pena, pero hay un ser que se llama Jesús, el Hijo de Dios, que te acompañará todos los días hasta que Cristo venga a por ti. Eso no te lo va a quitar nadie, pero el propósito que Dios tiene contigo son grandes propósitos. Te quiere usar de muchas maneras, pero no te preocupes, que lo mismo te golpearán. Pero dice la palabra, y el carcelero lo llevó a su casa y le curó él mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo, gracias porque he podido recibir a Cristo. Estamos contentos, dice el carcelero y toda su casa. Estamos felices porque al que tiene a Cristo tiene la vida, y ahora estamos contentos. Pablo, déjanos que te curemos las heridas. El mismo carcelero le curó la herida. Te quiero decir que cuando Dios tiene un propósito de ti, quizás te golpee, pero habrá una mano del buen samaritano con aceite y vino, te curará las heridas y las aflicciones que tú puedas tener. Dios lo hace todo perfecto. Gloria a tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. No te preocupes, te consolará. Este ha llamado a esta obra. Este ha llamado a este trabajo. Este ha llamado a cegar lo que tú no has sembrado y han sembrado otros. Pero todos hemos entrado en las mismas labores y en el mismo trabajo. Todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos el mismo Cristo Jesús. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y todos trabajamos para el mismo dueño. Y el dueño es el Padre. El dueño es el Espíritu Santo. El dueño es el Príncipe de paz. El Salvador del mundo. Ese es el mismo.
las heridas, pero ellos estaban en el propósito de Dios. Les toco Mateo 5, versículos 11 y 12. Verán lo que dice la Biblia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alegraos, que es grande vuestro galardón en los cielos. ¿Pero cuándo? Cuando digan cosas contra nosotros mintiendo. Pero la voy a tirar, como dice Paco. Pero a veces, queridos hermanos, sufrimos es por nuestro mal testimonio. Y cambia la situación. Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué hablas malamente de mí? Porque no te has comportado bien. Eres una carta escrita. Eres luz del mundo. Eres la sal de la tierra. Eres el pueblo adquirido y escogido por Dios, casi nada. Eres un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Y no te puedes permitir ese lujo de dar un mal testimonio. En si no quieres que Dios te ayude. ¡Ay! ¿Por qué me critican? Que te critique la gente cuando sea mentira. Y dice, gózate. Porque si a mí me dicen, mira, el otro día me dijeron una cosa y yo me quedé como extrañado. Y me dijeron que no era conmigo, que era con otro. Pero bueno, a mí me pusieron de ejemplo. Yo no estaba yo mucho en la conversación. Y me decía, el José dice que anda con una mujer. Y le digo, pero si yo no salgo de mi casa, si del trabajo al culto, del culto a la casa, si tengo a mi mujer las 24 horas, y yo empecé a reírme así de una manera, y me dice, tú no estás sorprendido, pero hay otras personas, por ejemplo, se ponen, pero ves, la persona que, por ejemplo, no te ve, ¿por qué? Que digan lo que quieran, que no era conmigo, Esto era un ejemplo que pusieron. Bueno, que digan lo que digan. Que hagan lo que hagan, si es mentira. Alégrate, lo malo que sea verdad. Pero cuando sea verdad, es que después, como dice la Biblia, hasta que no salga y pague el último cuadrante, no saldrá de prisión. Entonces el Señor tiene un propósito. Pero un propósito, ¿sabes de qué? De que guardes tu testimonio. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que sea un hombre de testimonio, una mujer de testimonio. Que diga a la gente, no, que si no ha dicho Antonio, hay personas que tienen tanta credibilidad. Ha dicho Antonio, y lo creen al 100%. Sin embargo, hay otras personas que dicen, no sé. Pero hay personas que tienen mucha credibilidad, ¿sabéis por qué? Porque ellos son hombres de Dios, de renombre. Y Dios lo que quiere es que la iglesia ande en testimonio. Una iglesia sin arrugas, sin mancha. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Entonces, que cuando tengamos problemas, que sea mintiendo. Que no sea porque nosotros hagamos obras malas. El Señor tiene con cada uno un propósito, hermanos. Es llevarnos a la santidad. Quitar la mentira, quitar el odio, quitar el rencor, quitar los celos, quitar las peleas, los adulterios, las fornicaciones, lo que no le agrade al Señor. Es el propósito que quiere el Señor en ti, que vivas en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un propósito. Y no te preocupes que cuando por causa de Dios sufras, porque el Señor que mismo pone las heridas, porque las permite.
permite, después las curará de una manera tremenda y a favor tuya. Mirad, hermanos, había un hombre, el antepenúltimo de los hijos de Jacob, que se llamaba como yo, José. Y el Señor le muestra una visión, que eran unas 12 gavillas, pero las 11 estaban postradas sobre la gavilla de él. Y se lo dice a sus hermanos: oye, he tenido un sueño, hermanos. Vosotros estáis postrados. Pues nada, pues esto es lo que vamos a hacer, que lo vamos a quitar del medio. Dice que se lo dieron a unos amalecitas, el cual que pasaron por allí y dijeron: ¿para qué lo vamos a matar nosotros? Vamos a llevarlo y que lo maten ellos. Fíjate qué consideración tuvieron. Dice que lo metieron en una cisterna, pero dice la palabra que en esa cisterna no había agua. Si llegaba agua, se hubiese muerto, hermanomones, pero no había agua. Pero dice la palabra: pero Dios estaba con José. Hay un propósito contigo. El Señor tiene un propósito, pero el propósito que tiene es para que tú lo lleves a cabo. Pero también te voy a decir una cosa: te va a acompañar Dios. En este propósito Dios te va a acompañar. Y dice que se lo llevaron los amalecitas y lo vendieron y lo compró Potifar. Y allí ya sabemos nosotros la historia, que Potifar pues después lo llevó a la cárcel y allí pudo tener un sueño, el cual veía 7 vacas secas y 7 vacas muy gordas. Eran los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, que no había hambre. Pero ahora va y descifra el sueño del rey Faraón, y ahora quita el hambre de todo el mundo. No solamente quita el hambre de todo el mundo, y ahora el Señor, ¿sabéis lo que lo hizo? Gobernador. Pero tuvo que sufrir, ¿o no? Estaba en una cárcel, hermanos. Había sido quitado de su padre Jacob. Había sido metido en una cisterna. Había sido esclavo. Pero sin embargo el Señor dice: pero Dios estaba con José. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José. Estaba en la cisterna, pero Dios estaba con José. José lloraba, dice, y Dios estaba con José. Y Dios sembraba, y dice, y Dios estaba con José. Es que cuando Dios te envía, también está contigo. Debes de hacer lo que Dios te mande. Tienes que buscar el propósito. Y el propósito es vivir en la santidad y vivir conforme el Señor quiera, no conforme uno quiera. Amén. Gloria a tu nombre. Y este era el propósito, de que quitara el hambre del mundo. José, el soñador de sueños. Nadie quite tu sueño. Yo no sé el sueño que tú tienes, pero nadie quite tu sueño. En ese sueño está el Señor contigo. Solamente que lo lleves a cabo en el nombre de Jesús. Siempre que hagas la voluntad de Dios, siempre el Señor estará contigo. Mira, Saúl, que fue un rey malo, empezó bien, pero terminó mal. Vino un profeta y dijo: Saúl, haz lo que esté en tu mano, que Dios está contigo, porque estaba rendido a su santa voluntad. Pero cuando dejó de hacer su santa voluntad, ya no estaba con él. Dice: ni por profeta, ni por sueño, ni por nada. Tenía que ir a la adivina para que la adivina le dieran el sueño de parte del demonio, porque con Dios no tenía parte ni suerte. Dios le había desechado a Saúl. Y dice: y he provisto a un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Lo sustituyó. Y ¿saben una cosa? Que cuando hacemos la desobediencia, Dios nos sustituye por otro. A Judas desobedeció y sin embargo tuvo que ser sustituido por otro discípulo. Pero nosotros no vamos a ser de aquellos que lo van a sustituir. Vamos a hacer el propósito de Dios, y lo que diga el Señor es lo que vamos a hacer. Es el que dirige, es el que manda, es el rey, es el que hace lo que quiere.
vida como Señor de nuestras almas. Ese propósito nadie lo puede quitar. Ay, Señor, palabra de vida te ama, Señor, te queremos. Ese es el propósito de Dios. Porque Dios lo que quiere es que vivamos en unidad, en amor, amarnos lo uno a lo otro, como yo os he amado. Y seréis verdaderamente mis discípulos. A veces no podemos estar en algún sitio que no nos gusta, pero es donde Dios quiere que estemos. Estuvimos yo y mi hermano Antonio en un sitio que no nos gustaba porque había muchas curvas. Pero hoy en día, el otro día estábamos hablando que aquella semilla se sembró y hoy en día hay una iglesia. Se hizo una iglesia, pero que han visto que otra vez han muerto. ¿Y sabe por qué? Con los que nosotros habíamos tirado la semilla. Esa semilla estaba tirada. No es una semilla cualquiera, es su santa palabra que tiene vida. Y nosotros no vemos el crecimiento en el instante, pero sin embargo la palabra tiene vida y a su tiempo da fruto. Y me decía mi hermano Antonio, mucha gente de la que nosotros le predicábamos estar allí, y en donde Dios, pues, el Señor hace sus cosas, no era lo que nosotros queremos. Antonio podía estar en otro lugar, pero no donde quería estar Antonio. El Señor lo ha traído aquí, lo sé que lo ha traído aquí, y aquí está, queridos hermanos, y está floreciendo. Y no porque él esté aquí ahora exaltando a mi hermano Antonio, que conozco su vida. Por eso cuando recibiste el mensaje de Antonio te va a dar mucha alegría. No es donde tú quieras estar, es donde Dios quiere que estés. Y ahora aquí se está viendo la obra de Dios, ahora está haciendo su labor. Y ahora está feliz, contento, porque está haciendo y está trabajando para el más grande. No es donde tú quieras, es donde Dios quiere. Este es el propósito, que haga su obra. Santo, aleluya, aleluya. Palabra de vida, Señor, te queremos. Que lo que tú hagas por el Señor te lo va a pagar con creces. ¿Sabéis que Moisés rehusó de los tesoros de Egipto? Casi nada. Era el príncipe, rehusó de todos los tesoros. Pero sin embargo, en el nombre del Señor tocaba el mar y se abría. Han dejado millones de tesoros y el poder adquisitivo del hombre. Pero sin embargo tenía algo que nadie tenía. ¿Sabéis lo que tenía? Que su presencia de Dios le acompañaba. Y un día le dijo el Señor, márchate, dice, si tu presencia no ha de venir conmigo, yo de aquí no me muevo. Y es que, queridos hermanos, la presencia de Dios no tiene precio. La presencia de Dios no se puede comprar. La presencia de Dios es lo más grande que puede tener un ser, porque el Creador le da la paz. Esa paz no se puede comprar, es una paz que te da tranquilidad, gozo, alegría. La Biblia lo habla, los ríos de agua de vida fluirán por el interior de tu corazón. Y si tienes al Señor de tu parte, no hay quien pueda, ni los problemas, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nadie podrá separarnos de aquel que no ha llamado, que es Cristo Jesús. Si quieres parecer a un ángel, tienes que hacer el propósito de Dios. Dice, y a piedras moría Esteban. Y decía estas palabras, no le tenga en cuenta lo que están haciendo. Dice, y veo, es que Dios no te va a dejar ni a la hora de tu muerte, hermanos. No te va a dejar. En que tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová nunca te abandonará. Aunque la madre se olvide de la cual ha dado a luz, que es difícil, yo no me olvidaré de ninguno de mis hijos. Vale. Ahí está el Señor contigo. En el día malo, en el día de lluvia, en el día de tempestad, en el día también que esté feliz. Como dice la Biblia, el que esté contento cante alabanzas, y el que esté triste cante adoración. Pero Cristo está con sus hijos. Somos su manada.
especial tesoro, comprado con sangre, ni con oro ni con plata, sino con sangre. Y queridos hermanos, el propósito que tenía el Señor es que Esteban anunciara de que Cristo perdona, de que Cristo libera, de que Cristo trae salvación. Pero él vio el cielo abierto, hizo algo muy grande para el Señor, que era anunciar la palabra. Pero ¿es que acaso Dios no se acercó a él en el día crítico? Le abrió los cielos, hermanos, y dicen que los que le tiraban piedra veían el rostro de Esteban. ¿Y sabes qué era? El rostro de un ángel, que está escrito en la palabra. Él fue un mártir, pero aquí está su nombre: Esteban, siervo del Señor, predicó el evangelio y fue muerto a través de piedra. Pero ahora, ¿sabe dónde está? Está en los mismos brazos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Merece la pena morir, merece la pena sufrir, merece la pena seguir a este que ha dado la vida por ti. Aleluya, aleluya. Porque de mujeres no habrá nadie mejor que Juan el Bautista. Sin embargo, dijo Juan, es necesario que Él se engrandezca y yo mengüe. Dios nos ayude a que Él se engrandezca en nuestros corazones y nosotros humillamos hasta lo sumo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Él lo sea todo y yo no sea nada. Porque cuando seguimos a Cristo, hermanos, ya tenemos la vida. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya mismo acabo, hermanos. Tengo para tirarme 1 hora y media, porque el Señor me quiere mucho. Y el Señor quería que yo predicara. Os lo digo de corazón. El Señor tuvo un propósito con Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a bendecir. Tengo un propósito. Y tuvo un propósito de hacerle el padre de la fe. Padre Abraham, padre de la fe. Pero, queridos hermanos, voy a pararme aquí un momento. ¿Sabéis vosotros que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo a quien tú amas, a Isaac? Pero dice la Biblia que obedeció al Señor, cogió sus borritas, sus gavillas de leña y quiso hacer un sacrificio con él. Pero ya sabéis vosotros que a la hora de matarlo le dijo Dios, quieto, que conozco tu corazón. ¿Ves allí que hay trabado un carnero? Y cogió y mató al carnero y su hijo lo dejó vivo. Pero dice, y ahí fue llamado Abraham amigo de Dios. ¡Qué propósito, Esto es fuerte, Esto es fuerte. Para ser amigo de Dios, tienes que tener a Dios por encima de tu hijo, de tu mujer, de tu padre, de tu familia, de tu trabajo, de todos tus quehaceres. Tiene que estar Dios por encima de todo. Es que queremos tener, que es mi amigo es Dios. Dios tiene que ver que tú lo tengas a Él por grande estima. Y te hablará y conversará contigo y te dirá cosas ocultas que tú no conoces. Pero Dios tiene que ver que Dios está antes que tus hijos, que tu mujer, que tu familia y que tus negocios. Y fue llamado amigo de Dios.
¿Y qué dice? Y ya voy a acabar. El que me ama, dice el Señor, Jesús lo dice, el que me ama, el que verdaderamente me ama, guarda mis mandamientos. Vale. Pero el que no guarda mis mandamientos, no me ama. No lo dice el pastor, lo dice el mismo Dios. Con vuestras bocas me ha dado ahí, pero vuestros corazones están muy lejos de mí. Pero aquel que ama a Dios será amado por su Padre. Y no habrá nadie quien pueda interponer en el propósito de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El propósito que quiere el Señor es que tú cumplas su santa voluntad. ¿Por qué va a estar contigo? No te va a abandonar ni te va a dejar. Te acompañará en tu soledad, en tu angustia, en tus aflicciones. Pero no hay nada mejor, queridos hermanos, que seguir a Jesús.